Salutacions, benvinguts i benvingudes un dia més al nostre programa d'En Companyia. Avui concretament coneixem a Alberto Tomàs Carbonell Olivares. Ell és un científic valencià especialitzat en biotecnologia vegetal i reconegut per la seva recerca pionera en l'ús de xicotet ARN per al control de l'expressió gènica i la defensa de plantes contra patògens i virus. Actualment, Alberto és científic titular del CSIC i lidera el grup de recerca Plant Small RNA Biotechnology a l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes, un centre mixte del CSIC i la Universitat Politècnica de València. Carbonell es va graduar com a enginyer agrònom amb especialització en biotecnologia per la Universitat Politècnica de València i concretament va ser en l'any 2008 quan va obtindre el doctorat en virologia vegetal a l'IBMP sota la direcció de Ricardo Flores i Selma Gago. Després del doctorat, Alberto va portar a terme diverses estades postdoctorals internacionals al Centre Nacional de Biotecnologia a Madrid, a la Universitat Estatal d'Oregon i al Donald Danforth Plant Science Center a Missouri, on va treballar amb el reconegut i prestigiós científic James Carrington. I és que la seva recerca se centra en el desenvolupament d'eines basades en xicotet ARN artificial, com bé els hem comentat, i un clar exemple d'això són els microARNs artificials i els ARNs i transactuants sintètics que permeten regular l'expressió gènica en plantes. I és que aquest tipus de tecnologia tan recent permet també silenciar gens específics amb alta precisió i ofereix aplicacions en la millora de cultius en l'actualitat. Carbonell ha contribuït significativament a l'estudi del silenciament gènic per ARN en plantes, explorant també el seu paper en el desenvolupament vegetal i la defensa contra virus i viroides. I és que també Alberto ha tingut temps amb tot això de participar en el desenvolupament de mètodes de diagnòstic basats en CRISP per detectar infeccions víriques en plantes. I és que amb més de 60 publicacions científiques i més de 3.400 cites, Carbonell és un referent en el camp de la biotecnologia vegetal. I és que la seva recerca ha estat fonamentalment per entendre els mecanismes de regulació gènica en plantes i desenvolupar estratègies innovadores per al control de malalties vegetals. Alberto, gràcies per vindre. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, contamos, ¿qué te va a aportar a dedicarte a este mundo de la investigación? Bueno, pues no sé, como casi todo el mundo, casi un poco sin saber realmente dónde iba a acabar, ¿no? Principalmente a mí me gustaba mucho cuando iba al colegio la biología, también me gustaban las matemáticas y bueno, decidí apostar por estudiar ingeniero agrónomo, que un poco combinaba esas dos especialidades y justamente fui alumno de la primera promoción del plan nuevo de aquella época, entre agrónomos, que era biotecnología. Y nada, así que empecé a cursar la especialidad de biotecnología en el cuarto y quinto año. Y eso ya, me enamoré ya del tema de la investigación haciendo el proyecto final de carrera en el laboratorio de Ricardo Flores y ya a partir de ahí ya hice el doctorado y empezó mi carrera científica. Bueno, ¿y quién dirías que va a ser el tu primer contacte, no? En el món concretament, però de la biologia molecular? Pues fue justamente, como comento, en mi trabajo fin de carrera, en el último año de ingeniero agrónomo, en el que tuve la suerte, la inmensa suerte de caer en el laboratorio del doctor Ricardo Flores, que era un referente mundial en lo que son los viroides, que son unos patógenos muy pequeños, como los virus, pero mucho más pequeños, que no codifican proteínas y que infectan plantas. Y entonces mi digamos, humilde trabajo, mi humilde contribución en su grupo en ese momento, en mi proyecto final de carrera, fue empezar a desarrollar unas pequeñas moléculas de RNA para intentar hacer plantas resistentes a estos patógenos pequeños. Bueno, i a dia d'avui has aconseguit, no, ser tot un expert en genètica vegetal. Bueno, por ahí empezó todo y una cosa fue llevando a la otra. Cuando uno se dedica a algo que realmente pues le apasiona y le echa horas y entusiasmo, ganas y tiene la suerte de estar formándose en grandes laboratorios, pues todo es un poco más sencillo, ¿no?
Y nada, a partir de ahí, como digo, hice el doctorado y mi estancia postdoctoral. Bueno, Alberto, i veiem aquestes estàncies a l'estranger tan fonamentals en el món de la investigació per assolir una bona trajectòria i volem preguntar-te com explicaries la teua trajectòria al món de la universitat i també amb aquestes investigacions que començares. Pues bueno, una vez que uno ya entra dentro del mundo de un doctorado y ya se mete de lleno con la investigación en el laboratorio y consigue finalizar una tesis doctoral, que no es poca faena, si uno sigue teniendo las curiosidades de querer descubrir y avanzar en un campo de investigación que le suscite mucho interés, pues no queda otra que hacer una etapa postdoctoral y en mi época, y ahora sigue siendo, digamos, aplicable, lo más conveniente es salir al extranjero a un buen grupo de investigación y ver pues, ese nuevo enfoque desde otra óptica, en un país, en este caso yo fui a Estados Unidos, a un grupo muy bueno en el tema que me interesaba. Y bueno, eso podríamos estar hablando aquí mucho tiempo de todas las ventajas y todas las habilidades de todo tipo que uno adquiere cuando se va. En mi caso estuve además prácticamente 6 años en 2 sitios distintos de Estados Unidos y eso, bueno, pues te da, además de, por supuesto, una experiencia profesional muy buena en laboratorios punteros, te da una experiencia vital increïble també. Sí, ja no és aquest enriquiment acadèmic que t'emportes, sinó també a nivell personal, ¿no? En la teua vida. De hecho, mi primera hija nació en Estados Unidos, que te voy a contar. Y bueno, mi mujer también, cuando todavía no lo era, yo estuve un año, digamos, solo en Estados Unidos. Ella pudo venir a vivir conmigo un año después, nos casamos y bueno, al cabo de los años tuvimos a nuestra primera hija. Y ya más adelante volvimos a... Pero imagínate lo que pudimos viajar, los sitios nuevos que pudimos conocer en un país, en este caso tan espectacular como es Estados Unidos, a nivel de pues, bueno, naturaleza y de un montón de cosas, ¿no? Bueno, Alberto, i en la teua trajectòria, no? Quan eres jove, comences en el món de l'estudi, no? I endinsar-te concretament amb aquestes possibles vessants, no? De la enginyeria agrònoma, vas tindre alguna font d'inspiració que te diguera endinsa't per així, per la... Pues, bueno, una fuente de inspiración buena, que es lo que he contado antes, fue un profesor de biología que tuve en la época final del colegio, que era un profesor muy bueno, que bueno, el típico profesor que cuando te explica una materia, pues vamos, es un espectáculo. Y en mi caso, que ya me gustaba un poco la biología, el poder atender a sus clases y aprender todo lo que aprendí en ese curso, pues me hizo decantar la balanza hacia algo biológico y, como decía, como me gustaban las matemáticas, la ingeniería agronómica era un buen punto de... Pero bueno, hasta ese entonces estaba bastante perdido, como me imagino que están muchos alumnos en esa época, y no sabía tampoco muy bien. Mi segunda opción cuando pedí era ingeniero de telecomunicaciones, para que veas que es un mundo bastante distinto al agronómico. Pero bueno, siempre hay esa incerteza, ¿no? Que es presenta en esa etapa, ¿no? Por cuando supuesto, es que triar y no me podría ni imaginar que iba a acabar en mi carrera dedicándome a la investigación, y etcétera. O sea que... No, concretament, Alberto, volem parlar d'esta última investigació teua amb la Universitat Politécnica de Valencia. Contamos tú cómo naix la idea. Pues bueno, nosotros en mi grupo de investigación tenemos ya bastante experiencia y años dedicándonos a usar estos RNAs, estas moléculas de RNAs pequeños para conseguir que las plantas sean resistentes fundamentalmente a los virus, y también para poder modificar la expresión de los genes. Y nada, simplemente hemos desarrollado pues, este tipo de tecnologías hasta un punto en que ya somos capaces de usar un virus, que es un virus que podemos llamar un virus amigo, porque es inofensivo, al cual usamos para vacunar a las plantas, porque este virus amigo va a infectar a la planta, pero sin causar enfermedad. Y no solo eso, sino lo que va a hacer es producir unas pequeñas moléculas de RNA que van a poder reconocer y destruir, digamos, al virus patógeno invasor cuando llegue a la planta.
Y esto es un poco cómo tratamos de vacunar a las plantas frente a virus patogénicos. Esto lo hemos demostrado para algunos virus modelo y ahora estamos con proyectos para intentar generar estas vacunas contra virus que actualmente son importantes, por ejemplo, en el territorio español, ¿no? Bueno, Alberto, i en esta investigació, quanta gent està ahí amb tu, no? Formant equip, contamos. Pues como te puedes imaginar, mucha gente, porque esto una persona lógicamente sola no puede abordarlo. Entonces somos un equipo, pues ahora mismo somos en torno a entre 6 o 8 personas en el laboratorio. Tengo la suerte de que es un equipo con mucho talento y gente muy trabajadora, que vamos todos remando hacia el mismo sitio. Y bueno, yo en este caso soy el que dirige como investigador principal, pero como digo, gran parte del mérito se lo debo a mi equipo, porque son al final los que hacen a pie de campo literalmente las pruebas y los experimentos. Bueno, Alberto, has comentat aquests experiments a peu de camp, però volem saber com trieu quines plantes són les adequades, no?, per intentar investigar amb elles, ¿no? Pues habitualmente nosotros, como estamos desarrollando, digamos, tecnologías nuevas para aplicar a plantas, lo que solemos hacer es probar, en primer lugar, estas tecnologías o estas nuevas metodologías en plantas que llamamos modelo, que son plantas que no son, la mayoría de casos, cultivos, sino plantas que usamos en los laboratorios de biología molecular porque tienen una serie de características, como por ejemplo que son de pequeño tamaño, que crecen rápido, que se pueden crecer en gran número en condiciones controladas de invernadero, por ejemplo. Usamos este tipo de especies modelo para probar nuestras tecnologías, ¿vale? Entonces, una vez las probamos en esas especies y vemos que la tecnología funciona, ya damos el salto a cultivos. En mi grupo estamos particularmente interesados en cultivos como el tomate y más recientemente en otros como pueden ser la sandía. Bueno, Alberto, i amb tota aquesta investigació, quins avantatges ha pogut trobar fins ara? Pues, a ver, hemos, como digo, conseguido dos objetivos principales. Hemos conseguido regular la expresión de los genes, es decir, encender o apagar genes a la carta, digamos, en una planta con estas moléculas de pequeños RNAs y además conseguir que las plantas puedan ser resistentes a un determinado virus patógeno. Ahora también estamos trabajando para aplicar esta tecnología para resistencia frente a hongos también. Y lo más novedoso de todo esto es que hemos conseguido hacerlo sin necesidad de introducir ningún gen a la planta, ¿vale? Es decir, que no necesitamos generar un cultivo transgénico para poder o bien encender o apagar un gen o bien que ese cultivo sea resistente a un virus patógeno, ¿vale? Que hasta ahora prácticamente todas las tecnologías requerían de una planta transgénica. Bueno, Alberto, i tota aquesta línia d'investigació va enfocada, com has comentat abans, al món de la vacunació, no? En quin temps més o menys podries estipular, tirant a una aproximació, no?, que això podria eixir endavant? Pues, bueno, es complicado siempre hablar de tiempos y de previsiones, sobre todo porque, bueno, algunas de estas metodologías que estamos desarrollando, si bien no generamos plantas transgénicas, es cierto que lo que he llamado virus amigo, pues es un virus que hemos modificado nosotros, ¿vale? Para que sea un virus, digamos, que no genere síntomas en la planta y que a la vez produzca las moléculas que nosotros queremos. Ese tipo de virus en la naturaleza tal cual no existe, ¿vale? Con lo cual hay una serie de legislación que todavía tenemos que ver, sobre todo en Europa, que es un continente más restrictivo, pues si finalmente estas tecnologías se pueden aplicar. Eso, digamos, en la óptica, podríamos decir un poco pesimista, pero en la optimista tenemos ya interés de varias empresas que quieren probar estas tecnologías para, como he explicado antes, por ejemplo, aplicarlas a cultivos que están sufriendo de virosis pues muy severas, ¿no? Con lo cual vemos que hay un interés real
Y el tema de la legislación sabemos que es un tema que a medio y largo plazo cambia, como está ocurriendo con la legislación ahora mismo en Europa con el tema de las ediciones genòmiques con las metodologías CRISPR. Bueno, just, Alberto, volíem preguntar-te, no, de quines dificultats o facilitats creus que tenen els científics ara mateixa, no, a l'hora de portar un projecte endavant, com és el teu cas? Bueno, dificultades Moltes, ¿no? podría decir muchas, empezando por la primera, que todos los científicos nos quejamos, que es la financiación, ¿vale? La financiación pública, digamos, pues todos siempre queremos que sea mayor, al igual que los médicos quieran que sea mayor o los maestros en educación, en fin, eso está claro. Sí que es verdad que, digamos, la financiación en España para la investigación en los últimos años, pero los más recientes no ha subido, no acaba de subir, ¿vale? Con respecto a hace 10, 20 años sí, pero siempre necesitaríamos que esa financiación fuese mayor para poder también trabajar a nivel de otros socios europeos, ¿vale? Que sí que apuestan más por el I+D. El tema de la legislación ya lo he comentado un poco por encima, pero en fin, luego hay otros temas que no quiero aquí aburrir con ellos, como pueden ser los trámites burocráticos que vivimos, pero esto aplica a cualquier aspecto, o sea, probablemente de la gestión pública, ¿no? Que cada vez hay más auditorías, cada vez se nos piden más justificaciones, informes, que realmente yo creo que es necesario hasta un cierto punto. Cuando se sobrepasa ese punto, al final lo que hace es que los científicos y los equipos de investigación seamos menos eficientes. Entonces, llegar a ese punto creo que pues denota que hay que parar y hacer un poco autocrítica y revisar un poco el sistema. Bueno, Alberto, i una altra de les vessants que veiem a simple vista, no, és el paper dels joves a l'hora de posar-se a investigar, no? Com bé has comentat, aquesta mancança de financiació és un afegit, però bueno, molts altres factors, no, que els dificulten realment poder portar a la llum el seu projecte de la ciència. Claro, evidentemente los jóvenes además diría que es prácticamente la base de lo que son nuestros equipos de investigación, porque al final pues, los estudiantes de doctorado, por ejemplo, que tenemos en el grupo, pues participan de manera clave en todos los avances del grupo y pues al igual que he dicho que la financiación en general no ha subido o es escasa, pues los sueldos de los investigadores realmente no están en acorde, en mi opinión, con el grado de formación que tienen, pero vamos, están a años luz, diría. Pero en fin, al final esto hace que pues bueno, esta profesión es muy vocacional y que aquellos jóvenes que realmente lo tienen claro y quieren dedicarse a la investigación, pues bueno, encuentren maneras de sobrevivir, entre comillas, a estos sueldos más pues precarios, ¿no? Que además bueno, pues tienen una duración limitada, pero bueno, que para continuar un poco con su sueño de investigar, ¿no? Como yo en su día también hice, ¿no? Sí, especialment bueno, amb aquestes estàncies a l'estranger que ben comentat abans, no? I volem que destaques, que diries que és el principal, no? Que poden trobar els joves quan s'enfronten a un equip, per exemple, multidisciplinar, no? És a dir, de gent de tot arreu, conta'm-nos. Pues bueno, está claro que trabajar en un laboratorio en el que, como dices, hay una mente interdisciplinar, pues solo tiene que beneficios, porque no solo aprendes de una temática, sino de varias, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro grupo no solo hacemos biología molecular, aplicamos técnicas de bioquímica, hacemos análisis genéticos, usamos biología computacional también para hacer diseños de moléculas, en fin, entonces realmente la persona o el investigador joven que es muy curioso y tiene muchas ganas de aprender de todas estas disciplinas, pues es un buen sitio. Y si eso lo hace en una estancia, como me pasó a mí, en un laboratorio extranjero, por ejemplo, en un centro con más nivel de financiación, etcétera, pues todo esto se amplifica, ¿no? Entonces, bueno, totalmente recomendable que la gente joven se vaya al extranjero también a investigar.
con la letra pequeña de por favor vuelve, y que no se quede todo ese talento que estamos generando en Allí, España, veritat. claro, en el extranjero. Bueno, Alberto, també un altre valor afegit, no, a la trajectòria de la ciència és el fet de publicar textos. Conta'm això que suposa, no, un abans i un després en la trayectoria d'un científic, com ha sigut el teu cas. Sí, bueno, a nosotros los científicos en la trayectoria profesional, en las distintas oposiciones, etcétera, se nos evalúa, parte de la evaluación se nos evalúa por los artículos de investigación, ¿vale? Por la calidad y el impacto de esos artículos de investigación. Entonces, cualquier investigador pues tiene en cuenta de que no solo va a investigar un tema que sea interesante para él o con posible aplicación, sino que además muy probablemente esos resultados los tenga que sacar publicando en una revista de cuanto más prestigio mejor, ¿vale? Eso por un lado. Y luego por otro, también muchos investigadores aprovechamos la suerte que tenemos de poder tener contacto con editoriales académicas para publicar, por ejemplo, capítulos de libro o revisiones que pueden ir dirigidas también a un público no solo académico de estudiantes, sino también a un público más general, ¿no? Y aportar también un poco más a la sociedad. Bueno, Alberto, i ara volem passar a parlar, no, de com és la teua feina al CSIC, on actualment et trobes. Pues mi trabajo, el día a día, ahora se ha convertido en pasar horas y horas delante de dos pantallas muy grandes y pensar en diseñar experimentos, pedir financiación, escribir artículos, contactar con otros investigadores para colaborar, investigadores extranjeros, por ejemplo. Además, por supuesto, de atender a todo mi equipo de investigación con múltiples reuniones durante todas las semanas y también el visitar otros centros de investigación o alguna charla que le invitan a uno o participar en congresos internacionales donde uno difunde, digamos, los resultados de investigación. Bueno, una tasca que també compagines amb la Universitat Politécnica de València, no? El centre on també vas estudiar. Sí, aunque yo soy investigador del CSIC, bueno, mi pequeña contribución también dentro de la UPV a lo que sería la docencia es que imparto unas pocas horas de una asignatura de un máster que, digamos, propone la Universidad Politécnica de Valencia dentro de nuestros centros, un máster de biotecnología y biología molecular de plantas. Y, pues bueno, una vez al año doy una clase al grupo del máster y, bueno, estoy encantado porque, pues eso, son alumnos que están muy motivados por la materia porque se han apuntado al máster, lógicamente, y es una experiencia, la verdad es que muy agradable, complementaria, digamos, a lo que ya he explicado de lo que es la investigación en sí. Bueno, Alberto, ara de seguida tornem, anem a publicitat i seguim coneixent la trajectòria professional d'Alberto. I després d'esta xicoteta pausa publicitària seguim coneixent la trajectòria professional d'Alberto. Bueno, Alberto, volíem preguntar-te ara mateixa en quins recursos, no, compteu per tal de portar endavant aquestes investigacions. Bueno, el IBMCP, que es el instituto donde trabajo, es un centro mixto, como se explica en la introducción, entre el CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia, y por tanto se encuentra dentro de lo que es el campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Y dentro de este campus, aparte de pues bueno, nuestro edificio que está en la Ciudad Politécnica de la Innovación, que es la CPI, que son unos cubos, para aquel que haya visto el campus de la UPV, son unos cubos de colores que hay al final de la Avenida de los Naranjos. Contamos con un edificio grande de 3 plantas, con muchos laboratorios de investigación y además con 2 invernaderos que están situados relativamente cerca, como a 400-500 metros de este edificio, que está en el campus de la UPV, para crecer las plantas. Y en esos invernaderos, además de pues bueno, las cabinas clásicas de invernadero que a todo uno se puede imaginar, también tenemos una colección muy grande de lo que llamamos fitotrones, que son cámaras de cultivo de plantas en las que tú puedes entrar
y hay unos estantes donde puedes poner bandejas con plantas con su iluminación y con una puerta. Bueno, Alberto, y entre tanta estancia y tanta gent treballant, com aconsegueixes no, coordinar totes aquestes investigacions amb tota la gent que requereix això? Bueno, pues como todo en la vida se consigue pues digamos, con esfuerzo, metiendo la pata a veces, rectificando y aprendiendo. Pero sobre todo con mucha ilusión y tratando de ser empático con el grupo y generar un buen ambiente y que todo el mundo se sienta, digamos, on board, que dicen los americanos, y bueno, y a gusto, y bueno, eso, con muchas ganas y mucha ilusión de que el equipo vaya adelante para tener éxito, claro. Bueno, Alberto, algo que preocupa actualment és el canvi climàtic, no? És per això que volem saber què opines de si la biotecnologia pot resultar una eina clau. Sí, por supuesto. A ver, parece obvio que yo diga que sí, pero está claro que ahora mismo lo que son las plantas, bueno, la alimentación humana en gran parte ya sabemos que requiere de las plantas y el cambio climático está afectando a muchos cultivos y no solo eso, sino está favoreciendo la emergencia de nuevos patógenos. Entonces, digamos, una prioridad a nivel global y que se refleja en las financiaciones que hay a nivel mundial que priorizan lo que son los proyectos encaminados a obtener soluciones para generar plantas más resilientes o, en un contexto de cambio climático y de calentamiento global. Entonces, por supuesto que la biotecnología vegetal es una herramienta fundamental porque puede producir este tipo de cultivos mucho mejor adaptados a los fenómenos de cambio climático en un espacio de tiempo relativamente breve comparado con tecnologías pues, más clásicas como puede ser la mejora genética, etc. Bueno, Alberto, i com diries que es poden reduir els químics actualment en l'agricultura amb l'ús de la recerca genètica? Pues eso es una de las preocupaciones y también de los objetivos de mi grupo y por eso trabajamos con estas moléculas de RNA que son moléculas bioactivas que en principio no causarían esos daños al medio ambiente que pueden causar los pesticidas y ahora mismo para aplicar esas moléculas lo que estamos tratando es desarrollar metodologías eficientes para que esas aplicaciones sean eficaces y consigan realmente lo que queremos, ¿vale? Es un poco ahí donde estamos, ¿no? Luchando para generar metodologías eficientes basadas en RNA que puedan desplazar a estos plaguicidas que tienen efectos más tóxicos. Bueno, Alberto, també volem parlar de sostenibilitat en esta entrevista, és fonamental. És per això que volem saber volem que ens contes, millor dit, com poden les biotecnologies contribuir a la agricultura sostenible. Bueno, por ejemplo, como digo, estas tecnologías lo que van a hacer al final, o pretendemos que hagan, son cultivos más eficientes, ¿vale? Que, por ejemplo, utilicen de manera mejor pues la poca agua que haya, por ejemplo, en un suelo, ¿vale? O que se aprovechen de los microorganismos que hay en un suelo en su propio beneficio para poder crecer mejor o en condiciones adversas. Bueno, Alberto, i parlant de reptes i d'ètica, que van un poc a vegades lligats de la mà, volem que ens digues què representa, no? Bueno, què presenta, millor dit, la modificació genètica de plantes en quant a la ètica. Bueno, esto es un tema complicado, ¿no? Habitualmente los científicos, pues bueno, claro, defendemos la postura de que modificar las plantas, pues bueno, es una opción que además se ha hecho desde que el hombre ha domesticado los cultivos, ¿no? La mayoría de los cultivos que comemos son producto de la domesticación y de los cruces dirigidos que ha hecho el ser humano seleccionando aquellos individuos que daban frutos más grandes o más dulces, etc. Simplemente que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo en mucho menos tiempo y, por supuesto, si demostramos que
estas plantas transgénicas, por ejemplo, no son ningún problema ambiental o etcétera, no veo ningún motivo por el cual no podamos aprovecharnos de este tipo de plantas para poder generar más comida o comida de mejor calidad o cultivos que estén mejor adaptados a los cambios climáticos que estamos ya sufriendo, ¿no? Bueno, Alberto, i parlant de canvis, com bé acabes de comentar, volem que ens contes quins són els principals canvis que observes ara mateix al món de la investigació al respecte de quan tu vas començar a estudiar. Pues, a ver, yo creo que la investigación no es un campo que realmente haya cambios en cuanto, en España me refiero a lo que es una carrera científica más o menos clásica, por ejemplo, o de financiación. Desgraciadamente siempre ha sido un campo en el que la financiación pues, siempre ha sido más bien escasa. Entonces no veo por ahí demasiados cambios. Por otro lado, sí que es verdad que hay nuevas tecnologías, por ejemplo la inteligencia artificial, que desde hace yo diría que meses o casi, o un año o dos, sí que ha entrado de lleno en lo que es la investigación, y esto sí que estamos ahora empezando a ver las consecuencias que puede tener. Estoy pensando en consecuencias positivas, por supuesto, pero no sabemos realmente el alcance de todas estas tecnologías de inteligencia artificial, lo que van a impactar en la investigación. Entonces yo creo que eso sí que va a ser un impacto muy, muy grande en los próximos años, por no decir meses. Sí, sí, bueno, veurem hasta on arriba, no, l'arribada de la intel·ligència artificial. I Alberto, hem estat parlant abans d'aquesta importància, no, de la divulgació científica, de redactar articles. Què destacaries que és el més important a l'hora de fer un article correcte? Pues, a ver, en un artículo de investigación propiamente dicho, desde luego, yo siempre le digo a mis estudiantes cuando están empezando a escribir su primer artículo que tienen que pensar que eso lo tiene que leer mucha gente y que les tiene que gustar, con lo cual ya van implícitas varias cosas. Primero, que tiene que estar bien escrito, bien estructurado y muy bien escrito. Y el hecho de que les tenga que gustar, de alguna manera, hace que tú tengas que vender, digamos, tu producto y hacer que ese artículo sea atractivo. ¿Cómo lo haces atractivo? Pues redactando muy, muy bien, de manera muy simple, concisa, y luego preparando, por ejemplo, las figuras, que son las ilustraciones que ponemos en el artículo, pues lo mejor que puedas, y figuras en las que hay que dedicar muchas horas para que sean autoexplicativas, que tú veas la figura y entiendas ya el experimento sin necesidad de leer nada. Eso por un lado. Un artículo ya más divulgativo, pues a nosotros nos cuesta más, a los investigadores, porque nosotros usamos un lenguaje muy, muy técnico, y un artículo divulgativo tienes que abstraerte de todos esos tecnicismos y encontrar una manera de comunicar la misma idea, digamos, con palabras que cualquier persona de la calle podría entender, y ahí sí que reconozco que nos cuesta en general mucho más. Bueno, Alberto, i enllaçant amb això i la teua tasca també com a docent, investigador, un poc ahí col·laborant amb els joves, com diries que es pot fer augmentar tal vegada aquesta vocació, no, entre els joves per a que s'integren més al que és a l'hora d'estudiar al món científic? Pues yo creo que cada uno de los científicos, o yo por lo menos es lo que intento, yo trato de transmitirle eso a todos los jóvenes que trabajan en mi grupo o que me cruzo, digamos, en este mundo de la investigación, ¿no? Animarles a seguir una carrera investigadora si de verdad ellos es lo que quieren, que no tengan miedo y que no se acobarden pensando en que hay poca financiación, que es una carrera larga y compleja, sino que, oye, tú ahora quieres hacer esto, quieres dedicarte a la investigación, por lo menos ahora, pues empieza a hacer camino, que la gente al final que vale y que tiene mucho interés, en general la gran mayoría salen adelante, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro, pues teniendo la responsabilidad que tenemos los científicos de vez en cuando quitarnos la bata, salir del despacho y dar alguna conferencia o ir a algún colegio a hablar sobre nuestro trabajo, o salir en los medios o lo que sea para
digamos, transmitir que este mundo es un mundo fascinante y que la gente joven tiene que meterse en él, digamos. Al final, no solo la biotecnología vegetal, sino la investigación en general, en mi opinión, es uno de los motores que rigen el mundo, ¿no? Con lo cual, esa pasión por la investigación, faltaría más que los investigadores nos lo intentásemos transmitir, ¿no? a la gente joven. Bueno, Alberto, i també està aquest moment, no, d'encert i error, no, que moltes vegades genera frustració també en els joves. Com actues en aquest moment quan veus que un estudiant no està al 100%? Pues eso es una de las partes inherentes a nuestra profesión, ¿no? Que un experimento no salga. Te podría decir que el 90% de los experimentos no salen y me quedaría corto. Es decir, eso una persona joven, ¿cómo lo gestiona? Pues bueno, en realidad la gente joven que ya se mete en un labor de investigación ya va un poco preavisada, ¿vale? Entonces, la gente que quiere resultados inmediatos y rápidos sin esfuerzo, en general no entra en un laboratorio, ¿vale? Pero aún así está claro que hay que lidiar con esa frustración, y a mí como mentor o tutor de mucha gente joven, pues me toca pues hacer coaching, ¿no? Un poc de suport. Y avisarles previamente, y luego, pues si ya ha ocurrido el experimento fallido, pues animar y hacerle ver que eso es parte de la ciencia y parte de su crecimiento como científico, y que todos hemos pasado por ahí y que no pasa nada, que hay que probar varias hipótesis y que alguna hipótesis al final siempre acaba saliendo bien. Bueno, i Alberto, volem que ens contes com veus el futur ara mateix de la biotecnología vegetal en este caso. Pues si me hubieses preguntado hace 2 años, lo hubiese visto peor. Ahora parece que, por ejemplo, con el tema de las ediciones genéticas, el CRISPR, sí que parece que a nivel europeo hay una voluntad, digamos, dejémoslo ahí, de permitir este tipo de ediciones, ¿vale? Entonces, yo creo que eso, junto a la necesidad que vamos a tener en los próximos años o décadas de verdad tener cultivos, como digo, mejores adaptados al cambio climático, pues va a hacer que las legislaciones sean un poco más laxas y que nos hagan un poco la vida más fácil a los investigadores a la hora de poder aplicar todo nuestro conocimiento digamos, al sector privado y a sacar productos al mercado, ¿no? Bueno, Alberto, quins valors diries que són essencials, no, a l'hora de portar una investigació endavant? Pues valores, te diría, la constancia, el sacrificio, digamos, por supuesto el talento o la inteligencia, pero la perseverancia o la constancia y el no ponerse horas a los experimentos, o yo siempre digo, las plantas o las bacterias con las que trabajamos no entienden de fines de semana ni de festivos. Entonces, pues eso, todo eso engloba bajo el valor de la pasión, ¿no? Al final, de estar apasionado por este tipo de trabajo. Bueno, i quins són els principals consells, no, que els dones de manera diària al grup d'alumnes, no, que tens amb tu treballant a la teua investigació? Pues habitualmente intento dedicar bastante tiempo en hacer ver sobre todo a los investigadores jóvenes la suerte que tienen de estar haciendo el trabajo que están haciendo, ¿vale? Y que eso implica que sean responsables y que estén pues, muy concentrados, muy focalizados, muy pendientes de sus experimentos, que estudien para entender y buscar alternativas a los experimentos que estamos haciendo, y también que sean lo más productivos, entre comillas, posible. Y para ello hago mucho hincapié en la organización, que sean personas que se organicen muy bien el tiempo para que puedan ser investigadores productivos y puedan hacer
que es lo que me pasaba a mí, hacer la mayor cantidad posible de experimentos en el mínimo plazo de tiempo, porque así tenías las respuestas, digamos, antes, ¿no? He dicho antes que uno no tiene que ser ansioso, ¿no? En el mundo de la investigación, tiene que ser paciente, pero a la vez tiene que estar lo suficientemente espabilado como para poder diseñar varios experimentos en paralelo, preguntando varias cosas y así obtener la respuesta, digamos, pues de manera más rápida que si va haciendo un experimento un día, otro experimento al siguiente, etc. Sí, res de deixar tot per a última hora, així n'hi ha que portar-ho tot ben organitzat, veritat? Correcto, la organización es fundamental, sí. Bueno, Alberto, i quins projectes t'agradaria desenvolupar en els pròxims anys? Pues mira, ahora mismo, más que proyectos nuevos, queremos afianzar en nuestro grupo estas tecnologías que he comentado, a la vez que también queremos usar las técnicas de CRISPR para editar genes de la planta y producir pequeños RNAs que queramos, pero sobre todo yo ya me contentaría con tratar de avanzar todo lo posible en poder comercializar parte de estas tecnologías o ver realmente que pueden ser usadas, digamos, en el mercado y no quedarnos solo en que el grupo ha tenido una buena idea o etcétera, sino que Portar-ho a la realitat, claro, veritat? todo este dinero que al final invertimos la sociedad en desarrollar tecnologías que luego no se vea, digamos, frenado por cuestiones legislativas o por temas así, digamos. Bueno, Alberto, i què te motiva actualment a seguir investigant? Pues muchas cosas me motivan los proyectos que llevamos en marcha, fundamentalmente, como digo, tratar de trasladar parte de estos conocimientos al mundo real, aplicaciones reales que se puedan usar en campo, por supuesto aquí en Valencia o a nivel nacional o en el extranjero. Eso por un lado, y por otro lado también me motiva mucho el hecho de estar interaccionando con mucha gente joven, con mucho talento, que pues bueno, al final esta interacción hace que tú también te estás partícipe de su crecimiento, tanto profesional como personal, y dirigir tesis doctorales pues es un tema, es complicado pero es gratificante para el director de tesis, ¿no? Entonces, seguir formando a las nuevas generaciones de científicos pues es algo que a mí en particular pues me llena. Bueno, Alberto, i ara mateix, quins reptes diries que tens com a científic? Pues, bueno, retos, bueno, me repito un poco, los retos son tratar de llevar estas herramientas que estamos generando nuevas pues a campo, ¿no? a resultados que se puedan aplicar, que los agricultores puedan aplicar, por ejemplo, estas vacunas que estoy comentando, que a día de hoy pues, no podemos, seguir desarrollándolas y con suerte la legislación nos lo permite, pues eso, pues a poder producir productos que, o sea, que tengan un mercado y que puedan ser útiles en la vida real, ¿no? Bueno, Alberto, de segur que sí que ho aconseguit tu i el teu grup. Moltíssimes gràcies per vindre al grup Televisió. Vale, gracias a vosotros. I gràcies a vostès per seguir un dia més darrere les pantalles. Esperem en un nou programa d'En Companyia.